Bloque 4. Al despertar, supuse que hoy no tendría ninguna visita médica. Entonces decidí salir a caminar y comprarme un real café, porque el soluble me sabe a café de plástico. Deseaba beberlo cambiando de escenario. Me acomodé en un lugar de la cafetería donde pudiera observar a las personas que entran y salen del hospital, saborear a pequeños sorbos el mágico elixir, con tal parsimonia que pensé que nunca lo terminaría, mirando los tumultos de gente, algunos con cara alegre, otros tristes o pensativos, los mayores hablando solos, los más jóvenes con el celular, los voluntarios empujando silla de ruedas, con pacientes, ancianos o imposibilitados para caminar. Por desgracia, mi café se terminó y con él se esfumaron mis elucubraciones. Regresé a mi habitación contra mi voluntad, pero necesitaba tomar la ducha. Entrando apoyada de mi bastón y sonriéndole a la nueva vecina, me dirigí a mi lugar. En ese momento entró la enfermera para decirme que llegaron unos doctores y no me encontraron. ¿Dónde estabas?, dijo sin parecer regaño. Salí a practicar mis ejercicios, contesté a manera de disculpa, y en un tono que no se escuchara como reproche agregué: no sé qué horario tienen los médicos en su ronda matutina. Por la mañana los vi pasar de largo frente a mi habitación, así que asumí, hoy no me toca revisión. Los que vinieron a buscarte no son los mismos, y agregó: no te muevas de tu lugar, tal vez aún estén en el piso. Si los veo, les informaré que ya regresaste. Salió de la habitación caminando rápido, haciendo rechinar sus zapatos que protestaban por soportar el excesivo peso. La vi alejarse moviendo las carnes desbordadas que salían de la ajustada blusa de hospital y pensé: ¿qué autoridad pueden tener las personas obesas para hablar de la diabetes? Llegan a medir los niveles de azúcar y en algunos casos retan cuando la medición sobrepasa los índices normales. Por el hospital caminan médicos con abultados estómagos, haciéndole la competencia a Santa Claus. En definitiva, el problema de la obesidad se ha convertido en una pandemia. La diabetes ha llegado a atacar a la población infantil de muchos países. Los costos que generamos los diabéticos al gobierno son elevados. Los encargados de vigilar la salud instrumentan programas, seminarios, organizan grupos para orientar a la población a mantener una alimentación sana. Sin embargo, en algunas escuelas, en casi todas las paradas del tren y muchos lugares públicos, incluso hospitales, se encuentran máquinas repletas de refrescos y comida chatarra. Esto es un remolino de intereses. Las empresas que fabrican la comida rápida crean empleos. Por ello, el gobierno ofrece todas las facilidades para su producción y venta. Esa comida es factor importante en el aumento de la obesidad. Además, este padecimiento no nada más provoca la diabetes, genera asimismo otro tipo de enfermedades que cuestan mucho dinero al presupuesto. El bombardeo televisivo de comerciales incitando a comer no tiene límites. Paletas de chocolate con sabor a sensualidad, galletas con chispas de amor, papitas abundantes de alegría. Podría seguir describiendo la cantidad de productos cargados de azúcar, grasa y carbohidratos para consumo de jóvenes, adultos y niños, enviando mensajes de manera subliminal para incitarnos a comprar con tal ingenio que se apropian de nuestras mentes sin darnos cuenta. Entonces, estamos en medio de ese remolino sin poder salir. Regresó la enfermera con el par de médicos que me buscaban, sacándome de mis cavilaciones,
de entender a este complejo mundo industrializado y sus gobernantes. Con su cara redonda, irradiando bondad, se acercó a mí para darme unos leves golpecitos en mi espalda, mostrando con orgullo a los galenos que me había encontrado. Su peso apenas era la mitad de los kilos de amabilidad que ella tenía. Yo tomé su mano y la estreché con agradecimiento. Las personas que aman su trabajo lo desempeñan con mayor eficiencia. Eso es una verdad sine qua non. Se retiró al ritmo del rechinido de sus zapatos. Esta vez la miré como un ángel que flotaba por el camino. Los médicos me informaron que sería programada para la biopsia en un par de días. Intentaron explicarme de qué se trataba, y antes que ellos lo hicieran, les mostré con orgullo mis 2 cicatrices de las anteriores. Las del brazo parece sonreír. Las puntadas quedaron sobre un trazo, como si fueran labios. La marca del hilo quedó indeleble, parecido a unos dientes. La de la pierna se hizo más profunda. Fue suturada con material especial de tal manera que no hubo necesidad de retirar los puntos. La cicatriz parece el dibujo de una carretera con algunos vados. Los jóvenes auscultaron con detenimiento las pequeñas cirugías. Las generaciones de nuevos australianos tienen características muy peculiares. Hombres con la piel oscura y ojos tan azules como el mar. Otros con el perfil griego y pelo rubio. Algunos con ensortijadas melenas rojas y abundantes puntos cafés en su cara, como si tomaran el sol con una coladera. Yo me recreaba mirando de cerca a los adonis que tomaron mi brazo acariciando la cicatriz y resbalaron sus dedos en mi pierna izquierda. Cuando los médicos se retiraban, entró Gerardo con el backpack repleto de cosas que había solicitado con anterioridad. Un termo con una agarradera al costado porque constantemente se me caían las cosas de las manos. El trabajo de llenarlo de agua caliente y preparar mi café se facilitaba. Una taza de plástico por ligera. Un pequeño frasco de café soluble. No me gusta ese café tan modificado, pero, ante las circunstancias, debía encontrarle el sabor. Paquetes de galletas sin azúcar, porque comenzaba el hambre de perrito mexicano por culpa del medicamento. ¿O es la excusa para esconder que de verdad me gusta comer? Ropa limpia, otras faldas con sus sombreros, mi laptop y CDs con películas. Gerardo me preguntó con cara de preocupación qué me dijeron los médicos que vio salir. Para despertar sus celos le dije que llegaron a acariciar mi pierna. Por supuesto, ni por asomo lo creyó. Quedó impávido ante el comentario. Después, con toda la calma del mundo, lo invité a sentarse a mi lado y le platiqué punto por punto, desde la llegada de mi vecina, mi extravío, pasando por las agradables enfermeras y, por último, la orden de la biopsia. Mi esposo estaba sorprendido de mi actitud de resignación. No había quejas de mi parte. Incluso le pedí que no viniera todos los días. Yo podía arreglármela sola. Él viajaba en el transporte público, porque localizar un lugar para estacionar el auto es muy complicado en la ciudad. Y si por suerte logra encontrar un sitio, el tiempo límite es corto y los inspectores de tráfico están al acecho, quizás parados frente al reloj, esperando con el bolígrafo en mano y las boletas, para cuando se venza el tiempo y llenar de inmediato la multa. Conversando sobre la próxima biopsia, de pronto escuchamos «¡Hola!», que nos hizo girar la cabeza a la entrada de la habitación. Era mi amiga Karen, una colombiana que llegó hace un par de años con su esposo e hijo. Su marido es estudiante internacional y ella llegó para acompañarlo y poder ayudarle con la carga económica que se requiere
para vivir en este país. Entró a la habitación con los ojos llorosos y temblando como una gelatina. Con suspiros para liberar el estado de nervios, relató que se quedó atrapada en el elevador. Los minutos que pasaron dentro del cubo a ella se le hicieron horas. Abrazada a otra mujer que se encontraba allí mismo, lloraba de angustia, imaginando que desde el 9º piso donde me encuentro, el elevador se desplomaría al vacío. Después del susto, llegaron las risas, las anécdotas y la conversación fluyó con normalidad, hasta que llegó la hora de retirarse. Se despidió deseándome lo mejor y salió caminando con paso indeciso. A los pocos minutos llegó la charola del almuerzo. Gerardo me acomodó la mesa movible hasta donde yo podía tomar mis alimentos con comodidad y se fue a comprar su comida. Miré el exiguo menú que dejaron a mi nueva vecina. Ella con dificultad se incorporó hasta quedar sentada y alcanzar la charola que colocaron sobre la mesa ajustable, por encima de su cama. Observé que comía con la mano izquierda, porque la otra estaba sin fuerzas. Colgaba de su brazo derecho como una florecilla marchita. Su almuerzo apenas un container de gelatina y otro minúsculo con 2 rebanadas de fruta cocida que saboreó despacio y en su totalidad. Gerardo regresó con su caja plástica y entre risas me comentó que saliendo del elevador se topó con Karen, que apenas salía porque utilizó las escaleras para bajar. Reímos los dos y comenzamos a devorar nuestras respectivas comidas sin parar de hablar. Por fortuna, eso no lo hemos perdido a pesar de los años que llevamos juntos. Somos muy diferentes de carácter y manera de pensar, y los dos defendemos los puntos de vista de cada quien. Debo reconocer que en ocasiones se convierte en discusión, y por espacio de algunas horas dejamos de hablar. Pero la costumbre de conversar pesa más que el orgullo y pronto se liman las asperezas. Gerardo, una vez más, comenzó a llenar la maleta que había vaciado, reiterando que el día siguiente vendría a visitarme a pesar de mi negativa. Lo vi alejarse con su abultada maleta al hombro y el paso lerdo al caminar. A sus 72 años aún es fuerte. No obstante, comienza a pagar las facturas de la vejez. Él fue deportista. Desde los 8 años de edad practicó diferentes disciplinas. Ahora sus rodillas reclaman haber sido obligadas a extremos ejercicios. Los soportes de las coyunturas están desgastados y en muchas ocasiones el dolor lo atormenta, teniendo que doparse con píldoras para soportar las molestias. En este país hacen mucha conciencia para dignificar al anciano. La cultura del voluntariado es excelente. Algunos jóvenes regalan su tiempo para visitar personas que viven solas. Incluso les acompañan a hacer sus compras. Y como siempre, las contradicciones vuelven a saltar a la vista. Se permiten comerciales representando a los viejos bruscos y de mal genio. El anuncio televisivo en donde se ve a un hombre de edad sentado en el piso, discutiendo enojado, y su compañero le ofrece un chocolate que al probarlo se convierte en un joven alegre. ¿Te sientes mejor?, es la pregunta. O los mensajes son: venga a nuestra clínica especializada, le solucionamos la caída del pelo que lo hace verse viejo. Tome estas vitaminas y recupere su juventud. Compre esta crema que le harán desaparecer las arrugas. Entonces la moraleja en pregunta es: ¿la vejez hay que esconderla? Difícil aceptar la ancianidad. Es como si al nacer comenzamos a escalar una montaña, con planes a futuro, metas por cumplir, sueños esperanzadores, formar una familia y al final llegar a la cima. Y comienza la hora de descender, pero de manera diferente y menguadas condiciones.
sin el ímpetu de la juventud, sin planes a largo plazo, con las fuerzas agotándose, poco a poco. Algunos se quedan a la mitad, otros bajan solo, pero todos, al llegar al final, son otra vez como niños que necesitan cuidados. Entraron los familiares de la nueva paciente, como buenos italianos, ruidosos y hablando fuerte. Algunas palabras del idioma italiano se parecen al español. No obstante, no entendí nada. Por el acento peculiar, asumí que eran italianos. Me alegré porque gracias a ellos dejé de pensar en la vejez. Decidí salir a caminar otra vez, ofreciendo mi silla a los familiares de la nueva vecina. Al parecer, no eran buenos pronósticos por su cara de aflicción, y pensé darles un poco de privacidad. No quería correr el riesgo de volver a ser la paciente perdida. Así que opté salir por las tardes. Es difícil que los médicos visiten a los internos en el horario vespertino. Fui hasta la planta baja a mezclarme en el bullicio de la gente que se va, con sus maletas al hombro, los trabajadores que salen cansados de la jornada, con la mochila a cuestas, sintiendo que se duplicó el peso, los turnos que entra, con rostros radiantes y uniformes planchados, visitantes con cajas de chocolates, ramos de flores o globos de colores. Mirar por los vidrios de las puertas la calle y los autos pasar. Ver las vitrinas que muestran la comida vaciarse por la prisa de los empleados ansiosos de retirarse a sus casas a descansar. Fue otra de mis distracciones de los efímeros paseos. Regresé a mi lugar con la pijama limpia, las toallas en la mano y mi bastón en la otra. Los familiares de la paciente nueva ya no estaban. Ella miraba la televisión con cara de tranquilidad, como si estuviera en un veraniego lugar. Mi vecina del frente seguía bordando. Di las buenas noches, corrí las cortinas y con mi laptop me dispuse a mirar una película dentro de mi gran tienda de campaña. Siempre he dicho que no soy supersticiosa, porque es de mala suerte. Por lo regular, ligo a las personas positivas con eventos buenos. Esta mañana estoy programada para la resonancia magnética. Me tocó en suerte la enfermera Anne-Marie. Esto significaba que todo será bien. Entró con su peinado de muffin, su equipo electrónico a rastras y la reluciente sonrisa que iluminaba todo a su paso. «Buenos días», dijo en un pésimo español y comenzaron las rutinas. «Buenos días», respondí alegre por la ocurrencia. El contacto con su mano tibia, su arrojo para saludar en mi idioma y su radiante juventud confirmaron mi tranquilidad que el alien no me afectará en otras partes del cuerpo. A pesar de mi optimismo, el innato temor a lo desconocido despertó la duda infundada de que el estudio descubra algo malo en el cerebro. La ciencia ha avanzado mucho en el conocimiento de enfermedades, pero cuando se trata del corazón o el cerebro, aún sentimos aprensión por ser órganos indispensables para seguir viviendo. Trataba de no pensar. Una vez que estuve bañada, con mi sombrero puesto de color rosa, armonizando con mi suéter, me paré junto a la ventana para ver el insulso panorama, intentando distraerme mirando el edificio del frente, con sus grandes chimeneas. Mi vecina, la australiana, conversaba en voz alta de sus dolencias, explicando con detalle las dosis tan elevadas de analgésicos que ingería para soportar el dolor. Con su bordado en la mano y los lentes sentados sobre la nariz, de vez en vez lanzaba miradas para constatar si la escuchábamos. Mi vecina de la izquierda movía la cabeza aceptando sin opinar,
con su boca desdentada, delineaba en su rostro una imperceptible figura, parecida a la luna en cuarto menguante. Yo respondía con palabras escuetas, opinando lo indispensable. Sentí un alivio cuando vi entrar a los hombres arrastrando la camilla. Al mirarme caminar con el bastón, preguntaron si yo podía subirme a la cama rodante. Pedí que la acercaran para deslizarme con facilidad. Dejé mi sombrero rosado sobre el buró y en minutos abandoné el lugar con el saludo de despedida de mis vecinas y las palabras de buena suerte. Qué sensación tan extraña sentí al recorrer los diferentes pasillos. Parecía una regresión de mi vida, las luces del techo pasando por mi vista, como una vieja película con cámara rápida. Volver a viajar en el elevador y toparme con las personas sanas que nos miran con tristeza. Apreté los ojos para no ver nada, hasta que llegué al lugar de tránsito donde depositan a los pacientes para los diferentes estudios. Quedé estacionada como si fuera un auto, justo al costado otros enfermos. Esta ocasión no me sentí intrusa como la primera vez. Me gané mi lugar en los 9 meses que la enfermedad sigue atacándome. La misma cantidad de enfermos, con rostros diferentes. No quería mirar a nadie. No deseaba hacer comparaciones de consuelo, como muchos aconsejan. Volver la cabeza atrás y sentirse afortunada. Yo siempre respondo, ¿y por qué no ver adelante? Hasta que sentí el movimiento de la camilla y escuché mi nombre. Abrí los ojos para responder que yo era la persona indicada. En minutos me encontré frente a la enorme máquina con su estrecho orificio. Por rutina me hicieron una serie de preguntas cuya respuesta yo sabía de memoria. Me rodaron a la angosta camilla del equipo. Me ataron con gruesas correas. Me dieron los tapones de los oídos. Preguntaron si quería escuchar música o la radio en los audífonos que colocaron sobre las orejas. En mi mano dejó la bombilla de auxilio que debía estrujar en caso de un ataque de pánico. Realizados los pormenores, el mecanismo se accionó, introduciendo mi cuerpo como si entrara a un cohete para ser lanzada al espacio sideral. No sé cuánto tiempo transcurrió. Me concentré en la música. Los ruidos, como si estuvieran demoliendo una casa, fueron soportables. De cuando en cuando, por unos pequeños orificios de donde salía la voz, me hacían la pregunta para saber si me encontraba bien. Mi respuesta fue, «Me siento bien», hasta que por fin fui jalada a la superficie. De nuevo el trayecto a la inversa, mi comportamiento el mismo, los ojos cerrados, tratando de adivinar el camino con los cambios de la intensidad de luz que mis párpados registraban, escuchando la campana del elevador, percibiendo los olores de la gente dentro del cubo, oyendo la respiración de mi transportador. Regresé a mi habitación con hambre y sed. Gerardo me esperaba sentado con mi rival de amor, su laptop, este revolucionado invento que llegó a posicionarse como un artículo de primera necesidad en un elevado porcentaje de los habitantes del globo terráqueo, convirtiendo a muchos en adictos a utilizarla a toda hora y sentir que no pueden vivir sin ella. Reconozco que mi esposo no es un fanático de la computadora. Él lamenta no haber nacido en la generación cibernética. A su edad es admirable lo que conoce por sí solo. Sin embargo, para mí significa mi máquina de escribir portátil. No obstante, reconozco su utilidad. Almacenamos en un microchip nuestra vida, algunas veces cómplice de secretos, el historial familiar de fotografías, la música favorita,
y una interminable lista de archivos. El horario del lunch lo perdí. Entonces decidimos bajar a la cafetería y comer allí. La variedad que se vende es mucha. Una pulcra, extensa, debidamente iluminada y acondicionada vitrina exhibe platillos de diferentes países. Ahí podemos seleccionar nuestros alimentos según lo dicte el antojo, el hambre o la costumbre. Pies y pasticería de Australia, hamburguesas con papas fritas de Estados Unidos, el olor del biryani o el sabor del pollo tandoori de India, espaguetis y lasañas de Italia, interminable variedad de sushi de Japón, souvlaki y moussaka de Grecia, pollo a la naranja, puerco agridulce de China. Y no falta la parte dedicada a la moda de la comida saludable, con yogurt, frutas frescas, jugos de vegetales. También, en esta inmensa cafetería, se ofrecen emparedados preparados a tu gusto y con una gran diversidad de panes. Ah, y por supuesto, la barra de postres, con gran variedad de pastelillos y manjares culinarios, instalados justo a la entrada, retando la fuerza de voluntad de los diabéticos o las personas que tratan de evitar la carga de carbohidratos. Fue agradable compartir las mesas entre cirujanos, doctores, enfermeras, trabajadores, pacientes o visitantes en una camaradería sin igual. La mayoría de los comensales llevando las sobras a los lugares asignados, otros irse sin ninguna vergüenza, dejando sobre la mesa los vestigios de su comida. Los botes de basura rebosantes de recipientes plásticos, con rastros de diferentes comidas. Las mujeres de la limpieza apenas si se dan abasto cerrando y sustituyendo las bolsas de los desperdicios. Volvimos a la habitación como si regresáramos de un lindo paseo. El contacto con la gente, el panorama y la sabrosa comida me hizo olvidar el estudio que me practicaron por la mañana. Gerardo volvió a reemplazar las cosas de la maleta y se retiró. Intentaba no caer en la depresión. Los consejos que me dio el psicólogo cuando salí del centro de rehabilitación los tenía presente. En aquella situación mi vida era otra. Debía aprender a adaptarme al cambio tan radical de mi vida, aceptar los limitantes y, lo más importante, a no sentir lástima de mí. Ahora debía ser fuerte para no dejarme abatir. Me visualizo de manera metafórica en una arena de box, el presentador gritando: «En esta esquina azul, Meggy. En la esquina roja, el alien», ambos en el centro del ring esperando el gong de la campana y lanzarnos al ataque para ver quién da el primer golpe en este segundo round. El público que apoya me invita a ganar. Médicos, enfermeras, investigadores. El alien es azuzado por la diabetes, la hipertensión, el colesterol y un montón de bacterias de nombres impronunciables. Sentada en la silla de visitas, evoqué las primeras consultas con el psicólogo. Las doctoras del centro de rehabilitación me dieron una lista de profesionales para que yo decidiera a cuál acudir. Ellas me insistieron que debía tratarme. Sin embargo, yo estaba renuente a consultar un especialista en psicología por considerarlo elitista. Nunca, en toda mi vida, consulté a un psicólogo. Por fortuna, ya comienzan a utilizarse sus conocimientos en hospitales públicos y centros de ayuda. Entonces, me pregunté, ¿por qué no? Necesitaba saber el motivo de llorar sin control. A veces sin razón, las lágrimas salían a raudales. Cualquier inconveniente, por simple que fuera, el líquido salado
bañaba mi rostro. El día que tomé la decisión de visitarlo fue después que me invitaron a cantar en Ames, una institución educativa dedicada a ayudar a los migrantes, proporcionando cursos de inglés y de otros oficios para la superación personal y adaptación al nuevo país. Convoca gente voluntaria para ayudar a las personas que no pueden trasladarse a los centros de estudio. Los tutores que nos asignaron por medio de esa institución han sido maravillosos. Faye, mi tutora, ha rebasado los límites de la enseñanza para convertirse en una verdadera amiga. Ella fue un valioso soporte emocional cuando estuve internada por primera vez. Sus visitas y consejos me alentaron a seguir adelante. Jim, el tutor de Gerardo, un hombre que no se entrega a los limitantes de la edad, nos visita cada 8 días sin importarle la lluvia, el calor, el frío ni sus dolencias. Desde el primer año en los festejos de la Navidad de Ames, diferentes etnias amenizan el evento. Yo canté vestida de charra y con pistas de música de mariachi. Estaba programada para volverlo a hacer en el siguiente festival. La coordinadora Gita me llamó para decirme que lamentaba mucho que no pudiera participar en la reunión de ese año. Respiré de manera profunda y le respondí que lo haría otra vez. Podía cantar sentada en mi silla de ruedas. Por supuesto, ese día no vestí el traje de charra con el tradicional y enorme sombrero. Me coloqué unas trenzas falsas alrededor de la cabeza, adornadas con coloridos moños disimulando la falta de cabello. Usé falda larga para cubrir las piernas y blusa tradicional. Subí al escenario en silla de ruedas. A lo lejos parecía que imitaba a Frida Kahlo, pintora mundialmente conocida, esposa de Diego Rivera, el gran muralista mexicano, controversial por sus ideas políticas, pero admirado por su obra. Ella en su juventud sufrió un terrible accidente que la dejó precisamente en silla de ruedas. Su vida fue tormentosa y en sus pinturas se refleja dolor y frustración. Ella siempre vestía trajes típicos. Cuando estaba cantando, vi entre el público a varias personas llorar. Yo continuaba con las melodías, tragando las lágrimas que se agolparon en mi garganta. Cuando terminé la canción, el aplauso fue arrollador. Los diques en mis ojos se rompieron y las lágrimas saltaron en un torrente incontrolable. Salí por la parte de atrás y me dirigí a los vestidores a dar rienda suelta a mis lágrimas. No podía parar de llorar y no sabía el por qué. Todo salió bien. Sin embargo, la crisis en la que estaba era imparable. Gerardo llegó a felicitarme por el éxito y se sorprendió de verme bañada en lágrimas. ¿Por qué lloras?, preguntó. Cantaste muy bonito y la gente te aplaudió mucho. No lo sé, respondí tratando de controlar mi estado, para salir a convivir, a degustar todos los platillos que los voluntarios comparten. Seguí respirando hondo y profundo hasta que la calma llegó. Salí con la sonrisa a fuerzas, los ojos enrojecidos por el llanto y la boca seca sin una gota de saliva. En pocos minutos me atestaron de comida. Se acostumbra en las reuniones comunitarias que las personas lleven un platillo de su país. En el salón instalan largas mesas donde colocan toda la comida y el banquete se inicia. Uno puede ir seleccionando y sirviendo en plato desechable la cantidad que se va a comer. En esta ocasión sobresalía en cantidad los platillos de Burma y Tailandia. Como yo no me podía mover con facilidad, muchas personas trajeron platos hasta mi lugar, en especial los niños que se acercaron para verme. Al día siguiente decidí visitar al psicólogo. En la lista encontré uno de origen colombiano.
definitivamente era el adecuado para yo poder expresarme en mi propio idioma, sin nadie de por medio. Me gustó su honestidad desde el comienzo. Cuando me puse en contacto con él, sugirió que si me sentía más confortable con una mujer, él podía presentarme a una argentina que también es psicóloga. La decisión fue correcta. Me quedé con él, y desde el primer día las sugerencias fueron claves en mi recuperación emocional. Cuando le narré mi experiencia en el escenario, me respondió: sientes que la gente te tiene lástima, y tú también la tienes a ti misma. Enseguida me preguntó: si tuvieras una amiga que necesite de ti por alguna enfermedad, ¿la ayudarías por lástima? Por supuesto que no, respondí contundente. Pues así es la gente. Te ayudan para demostrar que te quieren. Y el público lloró porque cantaste muy bonito. Creo que el sueño de los artistas es transmitir el sentimiento y tú lo hiciste. Deberías alegrarte y no pensar que causaste lástima, sino demostrar el orgullo y la valentía de subirte al escenario en tu silla de ruedas. En cada sesión con Óscar, el psicólogo, fui asumiendo mi condición y autoestima, mejorando hasta que un día recibí la llamada de la coordinadora del proyecto de la diabetes al cual estaba inscrita y donde se me recetó los medicamentos que provocaron esta rara enfermedad. Desde su única visita en el centro de rehabilitación, el doctor encargado de ese proyecto nunca más estuvo en contacto conmigo, a pesar de haber sido el causante directo de la enfermedad. Sin embargo, yo jamás lo he juzgado y estoy segura que no fueron sus intenciones dañarme. Mi organismo no asimiló los medicamentos que provocaron la reacción que hasta ahora me tiene atrapada en esta enfermedad de nombre tan complicado de pronunciar. O tal vez, yo quiero pensarlo así para no sentir que fui un conejillo de indias. La coordinadora era una mujer amable y con bastante paciencia en mi limitado inglés. Cuando me inscribí de voluntaria a este proyecto de investigación, las consultas con el doctor jefe del proyecto eran cada 3 meses, lapso de medicaciones de rutina. En esas citas, la coordinadora y yo conversábamos de diferentes tópicos, incluso de la familia. La relación era cercana a amistad. El día de su llamada, al escuchar en el teléfono su voz, los recuerdos dolorosos del comienzo de la enfermedad se agolparon en mi mente, abriendo de nuevo la herida. Me preguntó cómo me sentía y si estaba lista para regresar con el doctor para cuidar mi diabetes. No supe qué responder. Solo atiné a decir que aún no estaba en condiciones de salir por las limitantes de mi cuerpo. La mujer se despidió deseándome mi pronta recuperación y colgó. Quedé como suspendida en órbita, gravitando sin alcanzar ninguna idea. En esos momentos odié al doctor que me invitaba a continuar como si nada hubiera pasado, como si yo fuera un espécimen listo para otra prueba. Volví a llorar sin control cada vez que lo recordaba. El tiempo transcurría y yo seguí visitando al psicólogo hasta que un día el profesional me aconsejó. Olvida al doctor, me dijo contundente. Tú sufres y lo recuerdas de manera constante. Él sigue su vida, su trabajo, su proyecto, sus investigaciones, y no se mortifica por ti. Si tú lo vuelves a ver, siempre será una herida que abres. Sus palabras sonaron muy crudas, me hirieron en lo más profundo de mi ser. No obstante, le di la razón. De verdad, no valía la pena atormentarme. Si fui un conejillo de indias, era más sano pensar que él intentó mejorar mi calidad de vida. Sin la menor duda, al día siguiente llamé a la coordinadora para comunicarme que me salía del programa. Ella lo entendió y nos despedimos como buenas amigas.
Mirando a la nada, flotando en mis recuerdos, el olor a comida me devolvió a mi presente. Hasta entonces, recapacité que la oscuridad le había ganado a la claridad. Miré hacia la ventana y las chimeneas apenas y se alcanzaban a ver. Las estrellas, algunas veces en el invierno, se esconden, y ese día el cielo guardaba celosamente sus luceros. Mis vecinas se incorporaron en sus respectivas camas para saborear sus alimentos. Yo acomodé la mesa movible frente a la silla y comenzamos las tres a comer. La australiana se quejaba del sabor. La italiana, sin inmutarse por su escueta comida, paladeaba su gelatina como si no quisiera terminarla, alternando su porción de fruta cocida con tal parsimonia que imaginé que toda la noche no sería suficiente para terminar. Los visitantes se fueron retirando, no sin antes algunos dar el último vistazo de siempre. Llegó el cambio de turno de enfermeras. Para mi suerte, me tocó una mujer que ya conocía. Después del saludo, las preguntas eran las mismas. Quería saber por qué estaba de nuevo en el hospital. Mi inglés no me permitió entrar en detalles y solo mostré mis manos enrojecidas y tan inflamadas que parecían guantes de box. La repetitiva rutina de exploración de signos vitales de la tarde comienza en nuestra habitación por ser la primera de largo pasillo. Al terminar la revisión, los ruidos empezaron a disminuir. Las voces en la recepción van aminorando. Las luces de algunos cuartos se apagan. Yo me disponía a acostarme cuando de pronto miré a la vecina de mi lado levantarse con mucha dificultad. La mano izquierda le servía de apoyo. La otra se columpiaba del brazo sin ninguna fuerza, parecida a una rota manecilla de un viejo reloj. Una vez, sobre el piso, caminó despacio, apoyando su pie derecho sobre una bota plástica que lo detenía envuelto en una venda. Observaba el esfuerzo sin ofrecer ayuda. Tal vez, al igual que yo, ella lucha por su autosuficiencia. Por detrás parecía una niña indefensa. Entre el camisón de hospital alcancé a mirar su espalda, dividida por un rosario de huesos, la piel flácida de aquello que en un tiempo fueron glúteos. Las famélicas y aquilosadas piernas daban la impresión de desquebrajarse en el paso siguiente. Finalmente logró llegar al baño, entrar y cerrar la puerta. Mi vecina del frente intentaba dormir. Ella tampoco resistió mirar el trayecto atormentado de nuestra nueva vecina. Incluso ofreció ayuda. La mujer denegó con un movimiento de cabeza y dando las gracias en inglés en su propio acento. Por más intentos que hacía para no caer en depresión, no lo lograba. Me sentí depresiva. Mirar el triste escenario me recordó lo incierto de mi recuperación, el tema de tener menguadas mis fuerzas por siempre. Me aterra de sobremanera. En este país, la protección a las gentes con discapacidad es un punto importante que atienden de manera especial. Los beneficios otorgados por el gobierno permiten subsistir con dignidad, por supuesto sin llegar a ser un lujo, apenas lo suficiente para pagar los servicios básicos, que también reciben descuentos, los medicamentos a un precio razonable, sin afectar en demasía el presupuesto. La infraestructura para permitir a una persona con capacidades diferentes desplazarse por toda la ciudad cuenta con ventajas para su protección y fácil tránsito, letreros en braille para que los ciegos sepan dónde se encuentran, las calles con rampas y aditamentos para no resbalar, transporte público con acceso a silla de ruedas, baños especiales en los parques y centros públicos, estacionamiento reservado, por lo regular cerca de las puertas de acceso.
Todo eso nos ayuda a no pensar en lo que se perdió. La frustración de los limitantes, lo que fue y no volverá a ser, lo que nunca ha sido. Los psicólogos nos preparan para aceptar la condición, pero no pueden controlar nuestros sentimientos, el dolor del alma, el dolor interno, las comparaciones, la línea invisible de ser diferentes a los otros. Escuché de nuevo abrir la puerta. Ahora la apariencia era diferente. Salió una mujer de pelo corto, cara afilada, ojos negros y pequeños, con un semblante de paz. Nuestras miradas se encontraron y una sonrisa silenciosa fue suficiente para comunicar la mutua condescendencia. Siguió su recorrido con lentitud, acompañada por el golpe sistemático de su bota, hasta que llegó a la cama, después de emitir pujidos y algunas palabras que sólo ella entendió. Al final logró acostarse y exhalar el aire de llegar a la meta. Como si fuera bebé, se arropó hasta el cuello y cerró los ojos. Yo intenté hacer lo mismo, pero el sueño no llegaba. Eran más fuertes los recuerdos de mi terapia en casa, los obstáculos que debí superar y lo más absurdo, la preocupación por la gente que no conocemos. Aprender a dominar ese sentimiento es una tarea difícil. El qué dirá la gente de nosotros. No sé desde qué edad nos programan a preocuparnos por los desconocidos. En casa podemos estar cómodos, afuera hay que vestirnos diferente.